Espíritu Santo, manifiéstate en nosotros para que santifiques nuestra vocación matrimonial. Buen día. Muy buen día. Hoy celebramos el Día de Reyes, pero la liturgia de la iglesia no lo presentó el día domingo. Entonces hoy estamos con el Evangelio del que Jesús camina sobre las aguas. Acordémonos de que veníamos de la multiplicación de los panes y de los peces, que lo vimos el día de ayer, y entonces después de que Jesús multiplicó hizo la multiplicación, despidió a los discípulos para que se fueran en la barca hacia el otro lado del lago, hacia el lado de Bethsaida, mientras él despedía a la multitud, aquella multitud que había alimentado. Nos dice que Jesús subió al cerro, después de que despidió a la gente, subió al cerro a orar. Acordémonos de que Jesús oraba por horas. Él acostumbraba a tener esa oración larga y permanente de conversación con el Padre. Nos dice que al anochecer, o sea, ya habían pasado varias horas, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra en la oración. Y desde donde Jesús estaba, vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes de que terminara la noche, nos dice, o sea, que había pasado realmente mucho tiempo, Jesús, dice, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como quien si quisiera pasar de largo, o sea, como quien dice, iba a pasar cerca de la barca, pero dice que entonces al verlo, los discípulos creyeron haber visto un fantasma y se pusieron a gritar al verlo caminar sobre las aguas. Dice, todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló y les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Acordémonos que cuando Moisés se presenta ante Dios en el Sinaí, le pregunta, ¿y quién digo que me envía? Y entonces Dios les dice, dígeles que yo soy. O sea, es Dios. De igual manera se presenta Jesús acá. Él es Dios. Y nos dice, y subió a la barca con ellos. Acordémonos de que la barca es sinónimo de la iglesia. Jesús se sube a la barca y de inmediato se calmó el viento, con lo cual ellos quedaron muy asombrados. Dice, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes. Tenían la mente cerrada. En otras versiones nos dice, tenían la mente embotada. No lograban entender cómo con solo 5 panes y 2 peces, Jesús había logrado alimentar a aquella multitud, aquel gran milagro que había hecho. Pero nos vamos a concentrar en lo que nos decía de que Jesús desde el cerro vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, no los dejaba avanzar. Por horas estuvieron ahí remando y no lograban avanzar. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos también que tenemos el viento en contra en nuestro matrimonio, en nuestra vida de familia, en nuestra vida personal? Que no avanzamos, que no salimos de las dificultades, superamos una y caemos en otra, como nos decía un matrimonio que habíamos atendido en una oportunidad, superamos aquella situación, pero ya estamos en otra. Claro, tenemos el viento en contra. Pero también en el presente tenemos otros vientos en contra que no nos dejan avanzar espiritualmente. El viento del orgullo, el viento de la soberbia, el viento de la vanidad que nos controlan en estos tiempos y que nos llevan por un camino diferente del que el Señor nos presenta. Acordémonos que nuestro norte, nuestro rumbo, nuestro propósito en la vida debe ser el hacer lo posible por alcanzar la vida eterna. Y hacia allí debe de ir dirigidos nuestros esfuerzos, hacia el premio más grande, el banquete celestial. Pero tenemos vientos en contra. Pidamos al Señor que al igual que en el Evangelio, que al subir a la barca se calmó la tempestad,
que suba a nuestra barca, a nuestra pequeña iglesia doméstica, que traiga calma a nuestras tempestades familiares, a nuestras tempestades matrimoniales y personales, que necesitamos de Él. Él lo sabe, pero quiere escucharlo de nosotros. Señor, necesitamos de ti, porque sin ti no podemos remar. Nuestras fuerzas son limitadas, nos agotamos. Y entonces Él nos dirá como en el Evangelio: ánimo, no teman, que yo soy. Que así sea. Señor, Señor, ayúdanos ayúdanos para para enfocarnos enfocarnos en en el el potencial potencial que que ofrecemos ofrecemos y y no no en en las las limitaciones limitaciones que que tenemos. tenemos. Amén. Amén.